una vez más en nuestra reunión de damas. Seguimos estudiando la vida de Sara, del libro Camina en las promesas de Dios. Espero que hayan podido completar la lección 11 y 12 correspondiente para esta semana. Y las invito a ustedes a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, y vamos a estar leyendo 16 y 17 también, pero comenzamos con el 16. Y antes de comenzar vamos a tener una breve palabra de oración, pidiendo la guía del Señor para que podamos prestar atención, nuestros corazones, nuestras mentes no se distraigan. Bendito Dios y Padre, agradecemos poder esta tarde estar juntas, este grupo de tus hijas en este lugar. Damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos en este país de poder congregarnos para alabar tu nombre. Agradecemos, Padre, que tú has dispuesto nuestros corazones a estar presente esta tarde para escuchar tu palabra. Oramos que tú, a través de tu palabra, nos hables, nos hagas entender lo que tú quieres que nosotras hagamos con nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Bendito Dios, oramos que tú traigas con bien a Melanie en el camino para que pueda llegar, participar y disfrutar de esta tarde juntas. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, entonces, Génesis capítulo 16, vamos a leer del 1 al 6 para comenzar. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Eso fue lo que vimos en la última reunión que tuvimos, ¿verdad? Nuestra querida Sara no ha caminado muy bien últimamente en las promesas de Dios. No solo elaboró un plan para cumplir ella misma la promesa de Dios acerca del heredero para Abraham, sino que cuando no le gustó el resultado de ese plan y se sintió humillada, ella se enojó con su esposo. Dice que Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Se enojó tanto que su esposo no se atrevió a intervenir. Es probable que cuando Sara le reclamara a Abraham, estaba esperando que él la echara. Ahora era su esposa, así que ella no podía decidir. Pero Abraham, ¿qué respondió? He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, le dijo: esta fue tu idea, es tu sierva, lo dejo en tus manos. Abraham no quiso involucrarse y Sara estaba fuera de control cuando atacó a Agar y la maltrató. De hecho, muchos eruditos piensan que Sara no solo estalló en mal genio contra Agar, sino que incluso llegó a golpearla. Porque el versículo 6 dice: Sarai la afligía. Y esa palabra es la misma que en el capítulo 15, versículo 13, que ya hemos estudiado anteriormente, se traduce será oprimida, refiriéndose a la descendencia de Abraham que sería esclavizada en Egipto. Y significa menospreciar o intimidar, deprimir, gritar, acusar, violencia, abatir, debilitar, dominar, deshonrar, humillar, molestar. Todas son malas referencias acerca de esa palabra. Sara intentaba deshacerse del problema, maltratando a Agar, con la intención de desquitarse por un lado
y con el fin de expulsarla de su casa. Y lo logró. Agar huyó de su presencia. Al fin, Sara se liberó del problema. O eso pensaba. Es probable que durante esos días Sara notara que aunque ya no estaba Agar cerca, las cosas no estaban bien. Había pensado que deshaciéndose de su sierva solucionaría el problema, pero no fue así. Y a veces nosotras también pensamos de esa forma, ¿verdad? Ocultamos y tapamos o hacemos que no vemos, pensando que si ignoramos el problema, desaparecerá tarde o temprano. Y Sara pensó que se deshizo de Agar, pero volvió pocos días después. Ismael, el fruto del pecado de Sara, el pecado de impaciencia y el deseo de tomar el control, seguiría delante de su vista, molestando su conciencia por mucho tiempo. El pecado del que no te has arrepentido y confesado siempre vuelve a ti, a tu conciencia, aunque trates de expulsarlo. Ocultar o mirar para otro lado no es la manera correcta de tratar con el pecado en tu vida. Debes confesarlo al Señor. Aunque es así de simple, es también lo más difícil y lo que más nos cuesta hacer, porque implica renunciar a nuestro orgullo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando queremos ser nosotras las que tenemos el control de nuestra vida y nos resistimos a la autoridad del Señor? Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 47 y 48 dice así: Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás por tanto a tus enemigos. Y dice así un extracto del devocional del día 6 de este mes. ¿No quieres rendirte al control de Dios? Tal vez sea en tu matrimonio, tal vez sea por el control en otra relación, con tus padres, tus hijos, tu empleador, tu pastor o una de tus amistades. Tal vez te estás resistiendo al derecho de Dios a controlar tu cuerpo, tus hábitos alimenticios, tu descanso, ejercicios o moralidad. O tal vez tu lengua, tu tiempo, tus planes futuros o tus finanzas. Entonces, ten la seguridad de que los mismos asuntos sobre los cuales te rehúsas rendirte se convertirán en los enemigos que te gobernarán. La lascivia, la codicia, las posesiones, la comida, la pereza, la inmoralidad, el enojo y otros. Se convertirán en fuerzas contrarias en una batalla que ninguna de nosotras puede ganar, ya sea en nuestras relaciones, en nuestra disciplina personal, nuestras decisiones diarias o en los patrones recurrentes de nuestros hábitos. Cualquiera que sea nuestra decisión, ya sea de resistirnos o de rendirnos voluntariamente al Rey, tendrá implicaciones de largo alcance. Ese es del devocional que compartimos al principio de año en el grupo, El lugar apacible. Nosotras no queremos caminar en las promesas de Dios con pasos inestables, ¿verdad? Sometiéndonos un día y al día siguiente tomando el control. Queremos caminar con pasos firmes y constantes. Por eso, nuestro caminar con el Señor debe ser en obediencia verdadera. Nuestro caminar con el Señor debe ser en obediencia verdadera. ¿Y cuál es la obediencia verdadera? Tomando el ejemplo de Agar en la lección 11 y el ejemplo de Abraham de la lección 12, aprendemos dos cosas sobre la obediencia verdadera. En primer lugar, la obediencia verdadera es inmediata. Veamos primero el ejemplo de Agar y leamos Génesis capítulo 16, lo que nos falta. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová:
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bared. Y Agar dio a luz a Abraham, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El nombre Agar, según algunos comentaristas, puede significar inmigrante, extranjera, errante. Y según otros comentaristas, significa huye, huida. No sabemos si recibió este nombre por causa de este suceso en su vida, o si tal vez lo había recibido cuando salió de Egipto con Abraham y Sara, o si ya tenía ese nombre desde antes, porque tal vez era su costumbre huir de los conflictos o de las situaciones difíciles. Podemos vivir durante años sin que ocurra nada excepcional y de súbito presentarse una tentación, una dificultad o una decisión que nos hace pecar. Todas tenemos la inclinación a obrar como lo hizo Agar. Si nuestra carga es pesada, tendemos a escaparnos por impaciencia. Buscamos nuestra propia salida a las dificultades aún cuando sabemos que no es la manera correcta de enfrentar los problemas. Es probable que Agar buscara el camino de regreso a su tierra natal. Buscaba refugio en el lugar equivocado, en una vida que ya había dejado atrás. Había viajado 5 o 6 días cuando la encontró el ángel de Jehová junto al pozo de camino a Egipto. La frase del versículo 7, la halló el ángel de Jehová, muestra el interés divino en las tribulaciones humanas. Dios está observando lo que ocurre y cuando es oportuno, interviene para corregir el camino de Agar. Siempre es Dios quien nos encuentra. Nosotras huimos. Él nos encuentra. Fue el ángel de Jehová quien la encontró junto a la fuente. Y esto nos hace pensar que Agar era una mujer piadosa, quien probablemente llegó a conocer del Dios verdadero por el testimonio de Abraham y Sara. Ahora ella tiene un encuentro personal con Dios y es confrontada con la realidad de su vida. En el versículo 8, Dios le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Dios le recuerda su posición, sierva de Saraí, y le hace la pregunta existencial. Y Agar responde con total sinceridad. Ella dice, estaba en una situación insoportable, ya no aguanté más y huí de allí. El Señor la escucha, pero no le da la razón, sino que le ordena regresar y sujetarse a su señora, colocarse bajo la autoridad que le corresponde. En el versículo 9 le dice, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios la llama a ocupar su posición, a regresar al lugar donde Él la había colocado y a ser sumisa. Regresar y someterse. Lo mismo vale para nosotras. Si hemos cometido errores que nos han llevado al pecado de alejarnos de nuestro lugar, hemos de reconocer que nos ha llevado a pecar y debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo tenemos que regresar? Sumisas. La palabra sumisa del versículo 9 es la misma que en el versículo 6 se traduce afligía. Interesante, ¿verdad? Dios le ordena regresar y colocarse en una posición difícil y de sufrimiento. Aún así, el trato de Dios hacia Agar
Contrasta con el que recibió de Abraham y de Sara últimamente, quienes la consideraron como un objeto para llevar a cabo su propósito. Dios, en cambio, la considera una persona digna de su atención. Vio su angustia y envió al ángel para consolarla y guiarla hacia el lugar donde debía estar, pero no estaría sola. Si es necesario, debemos volver atrás sobre nuestros pasos, doblegarnos bajo el yugo y aceptar lo que Dios planeó para nuestra vida, aunque signifique sufrir como consecuencia de la maldad y del pecado de otros. No estaremos solas aún si nos toca estar allí. Agar recibió una promesa que le serviría de estímulo. En el versículo 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Recibió una promesa que le daría fortaleza y consuelo para ponerse sumisa bajo la autoridad de Sara. En el versículo 11 también se le revela que tendrá un hijo varón, y es Dios mismo quien le pone nombre a su hijo. Dice, llamará su nombre Ismael, que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Llegaría el día cuando Dios mismo abriría la puerta para que se vaya y comience una vida nueva. Pero mientras tanto, cada vez que viera a su hijo, Agar recordaría que Dios la había escuchado. Es notable que Agar reconoció con quién hablaba. En el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Este es otro de los nombres de Dios, el Roi, que significa el Dios que me ve, porque no existe circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento. ¿No he visto también aquí al que me ve? Esta expresión podría significar que Agar se maravilló de que aún estuviera viva después de haber visto al ángel de Jehová. O puede significar la sorpresa de que Dios se hubiese fijado en ella, se preocupara, le hablara y cuidara de ella. O también puede ser que signifique que es un Dios visible, es decir, contrario a los dioses de Egipto, que son dioses muertos, este es un Dios que puede ser visto. En su gracia, Dios le concedió a Agar el privilegio de experimentar su presencia en un momento de gran aflicción. ¿Cuál fue la respuesta de Agar? Obedeció. El versículo 15 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Obediencia verdadera. Regresó inmediatamente como Dios le había ordenado. Veamos en segundo lugar el ejemplo de Abraham. Vamos a leer capítulo 17 hasta el versículo 14 y después 26 y 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. 13 años han pasado en la vida de Abraham y Sara desde el triste suceso ocurrido con Agar. Durante este periodo no hubo ninguna visita de parte de Dios, ningún encuentro personal con el Altísimo. No se dice que Abraham haya hecho nada estupendo, aunque tampoco vemos que se haya alejado del Señor. Abraham evidentemente continuó adorando a Dios con sinceridad durante estos 13 largos años en los cuales Dios guardó silencio. Y no hay nada más difícil que esperar en silencio, ¿verdad? Sobre todo después de haber actuado mal. El silencio puede hacernos sentir inseguros. Pero ni el silencio de 13 años, ni el nacimiento de Ismael han alterado el plan y el propósito de Dios en la vida de Abraham y Sara. El momento perfecto para el cumplimiento de la promesa está cerca, y es necesario que Abraham tenga su mente clara y renovada con respecto a las promesas del pacto. Es probable que Abraham en este momento se encontrara satisfecho con Ismael y ya no sintiera la ansiedad con respecto a su descendencia. Ahora tenía un heredero. Este es el contexto en el que Dios se presenta nuevamente a Abraham. Como dice el versículo 1, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Otro de los nombres de Dios, el Shaddai, que significa exhibir poder, montaña. El Dios potente o Dios es suficiente. O sea, el Dios que puede dar y dará a Abraham la simiente prometida, a pesar del cuerpo de Abraham que estaba ya como muerto y de la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le revela a Abraham una nueva característica de su ser, y este nuevo conocimiento lleva consigo nuevas responsabilidades. Dice la segunda parte del versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí se refiere a un andar consciente de la presencia del Señor y deseosos de su aprobación, sin ocultarnos o tratar de evitar que nos vea y nos observe en nuestros pecados. Y sé perfecto, por supuesto, no se refiere a la perfección moral. La impecabilidad absoluta es totalmente imposible para nosotras, como bien lo dice Pablo en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro. En realidad implica el sentido de completo, maduro, correcto, saludable. O sea, que no le falta ninguna característica necesaria para poder tener una vida piadosa. Denota la entrega absoluta del ser, una entrega de todo corazón. ¿Está tu corazón en relación perfecta con el Señor? ¿Te has entregado de todo corazón? ¿Ocupa Él el primer lugar en tus planes, placeres, amistades, pensamientos, decisiones? Debemos tener el propósito de estar constantemente conscientes de la presencia de Dios para que no haya nada en nuestra vida que Dios no pueda ver. El hecho de que Abraham aún no conociera a Dios como el Todopoderoso le llevó a aceptar
un plan elaborado para cumplir el propósito de Dios sin consultar a Dios. Si hubiera descansado en el poder de Dios, su pensamiento hubiera sido: permaneceré completamente fiel porque el omnipotente Dios es totalmente capaz de realizar su propósito en mí. El versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti. Este pacto del capítulo 17 no es un nuevo pacto, es el mismo pacto del capítulo 15. Significa que el pacto entra en vigencia a partir de ese momento. En el versículo 3 podemos ver la respuesta de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Abraham siempre muestra una actitud de reverencia y disposición inmediata a someterse a la voz de Dios. En los versículos 4 al 8 se enfatizan las obligaciones y responsabilidades de Dios. He aquí mi pacto es contigo. Dice: serás, te he puesto, haré, estableceré, daré y seré. Se compromete, asegura que todas las promesas del pacto se cumplirán en su totalidad. Dios le da dos señales para confirmar el pacto. Primero, le da un nombre nuevo. Su nombre era Abraham, que significaba Padre exaltado. Y es paradójico que durante muchos años no tuvo ningún hijo. El significado de su nombre debió haber sido una constante fuente de vergüenza delante de la gente. ¿Por qué un hombre sin hijos se llama Padre exaltado? Y en este momento preciso tiene un solo hijo y Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Imagínense cómo se habrán burlado los cananeos de las pretensiones de este anciano, cambiando su nombre, pidiendo que ahora le llamen padre de una multitud. Tal vez muchos se burlaron de su nombre, pero para Abraham era el recuerdo continuo de que Dios cumpliría su promesa. A partir de ahora se llama Abraham, porque Dios llama lo que aún no es como si ya fuese. Y la segunda señal es la circuncisión. El versículo 9 dice: en cuanto a ti, y enfatiza la responsabilidad de Abraham, sus obligaciones y de los futuros participantes del pacto. En el capítulo 15, Abraham solo tiene que creer en Dios. No se le pide que haga ninguna otra cosa. La fe en Dios es suficiente. Ahora le dice: guardarás mi pacto tú y tu descendencia. Esta es la responsabilidad de Abraham y su descendencia. ¿Qué debían hacer? Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis. Será circuncidado todo varón de edad de 8 días. La circuncisión, conocida y extendida por todo Oriente, era practicada por otros pueblos y otras culturas, pero solo en adultos y como forma de mutilación. Hasta donde se sabe, la circuncisión infantil era practicada solo por los descendientes de Abraham, la cual, a partir de este momento, adquiere un significado especial y sagrado. Representa la consagración, renovación y purificación del corazón. Pero de nada serviría esta práctica si no era acompañada de obediencia y fe. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La confirmación del pacto tiene una implicación más profunda y extensa. Abraham debe recibir el sello, la señal del pacto, un rito que simboliza la absoluta entrega al Señor. Y no solo él, sino toda su casa, uno por uno. El versículo 26 y 27, que ya leímos, dice que en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa. Obediencia inmediata. No lo dejó ni siquiera para el día siguiente. En ese mismo día obedeció la palabra de Dios. Además de ser inmediata,
La obediencia verdadera es persistente. Agar tuvo un encuentro personal con Dios y recibió un mandato y una promesa. Como recordatorio de ese momento especial, llamó al pozo donde Dios la encontró, pozo del viviente que me ve. Ella era consciente de que Dios la veía. Agar obedeció el mandato de Dios y regresó con Abraham y Sara. Y continuó viviendo allí durante aproximadamente 14 años en sujeción, en sumisión. El capítulo 17, versículo 25 dice: e Ismael su hijo era de 13 años. Y aproximadamente un año después, en el capítulo 21, versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió. Agar persistió en obedecer a Dios hasta que llegó el momento de irse. Hasta entonces se quedó bajo las órdenes de Sara. Ahora, en este momento incierto de su vida, ella no estaba sola. En el versículo 17 del capítulo 21 dice: Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto de Parán. Ya llegaremos ahí cuando nos toque, ahora solo una pasadita. Abraham y Sara pudieron sentirse aliviados al deshacerse de Agar, al fin de cuentas. Pero Dios todavía estaba interesado en ella y su hijo, y los cuidaba. La obediencia de Abraham también fue persistente. El versículo 4 del capítulo 1 dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. No solo cumplía con un rito, sino que también adoraba a Dios permanentemente. Se mantenía en comunión con Dios. El versículo 33 del capítulo 21 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Eso significa que continuó obedeciendo a Dios, obedeciendo en todo lo que le pidió siempre. ¿Recuerdan el suceso del capítulo 22? Ya llegaremos allí, pero dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana y tomó consigo a Isaac su hijo y fue al lugar que Dios le dijo y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dios probó la fe de Abraham. Su obediencia era verdadera, era inmediata y era persistente, porque se había entregado de todo corazón al Señor. Lo que el Señor le pidiera, Él hacía. Y este es un buen momento para hacer un examen de actitud de nuestro propio corazón. ¿Hay alguna persona en autoridad sobre ti a la cual desprecias, resistes o contra quien estés resentida? ¿El orgullo ha afectado alguna de tus relaciones? Quizás con tu esposo, tus padres, tu pastor, tu empleador, una amiga, una hermana en la fe. Nuestro caminar diario, ya sea en casa, en el trabajo o en la iglesia, debe caracterizarse por el servicio y la sumisión. ¿Has pensado alguna vez que eres insignificante, que a nadie le importas o que nadie conoce tu sufrimiento? ¿Te has sentido abandonada, excluida, descuidada o insegura? Esto va a animarte. A Dios le importas. Nuestro Dios ve, oye y se da cuenta de todo. Y por lo tanto,
no puedes considerarte insignificante a los ojos de Dios. Él se ocupa personalmente de cada uno de sus hijos. Que lo que vea en ti no sean excusas, sino obediencia verdadera. Juan 15:14, que casi todos sabemos de memoria, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sin duda el vocablo amigo sugiere una relación de intimidad. Abraham fue llamado amigo de Dios. Esta expresión está ligada a la relación que fue establecida en el pacto. Abraham había sido llamado, justificado y estaba en proceso de santificación. Esta es la respuesta de Dios a una fe verdadera. Nos ofrece su amistad mediante Cristo. No obedecemos para llegar a ser sus amigos, sino que como somos sus amigos, nos apresuramos a obedecer. Y espero que así sea en cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de tener este tiempo frente a tu palabra y agradecemos, Señor, los ejemplos que tú has dejado en ella para que nosotros podamos poner atención y imitar, Señor, las buenas costumbres. Oramos, Padre, que tú nos des un corazón deseoso de hacer tu voluntad, que podamos ser obedientes, que podamos hacerlo verdaderamente, que pueda ser nuestra obediencia siempre inmediata y persistente, que podamos ser hijas que realmente caminan en tu presencia constantemente, que tú puedas ver en nuestro andar, como has visto el andar de Abraham, Señor, y que tú puedas glorificar tu nombre en nuestras vidas y que puedas gozarte y deleitarte en nuestra obediencia. Agradecemos, Padre, por la amistad que tú nos ofreces en Cristo, porque a través de Cristo tú nos has abierto la puerta al trono de tu gracia. Y agradecemos, Padre, porque su vida santa y justa ha sido imputada sobre la nuestra, porque nosotros nada podemos hacer sin Cristo que pueda agradarte a ti. Por eso agradecemos, Padre, que tú hayas provisto todo para que nosotras podamos acercarnos confiadamente a ti. Agradecemos, Señor, por cada una de las hermanas que hoy están presentes y podamos pasar un tiempo en comunión agradable, que pueda ser provechoso para nuestras vidas. Recordamos en especial a aquellas que hoy no están con nosotros, que tú les fortalezcas, les animes si están desanimadas, les guardes, Señor, y les alivies si están enfermas. Oramos, Señor, que tú puedas bendecir el tiempo de comunión y también los alimentos. Bendice, Padre, las cosas que hablamos, que puedan ser para edificación y para animarnos las unas a las otras. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.